Y quisiera hacer las siguientes reflexiones hoy. El mayor enemigo que ha tenido la construcción de la paz en Colombia es el narcotráfico. A más coca, menos paz, podríamos decir, ha sido la ecuación dolorosa con la que ha tenido que vivir nuestro país durante muchas décadas. Ciertamente, cuando vemos el contexto histórico, podemos apreciar que desde los albores del Plan Colombia hasta el año 2013, Colombia tuvo siempre una línea muy clara de reducción de cultivos ilícitos, pasando de cerca de 188.000 hectáreas a menos de 50.000 hectáreas. Pero Colombia también apreció cómo entre los años 2014 y 2018, para el mes de agosto del año 2018, en el cual nosotros asumimos gobierno, claramente se presentó la más rápida expansión de cultivos ilícitos desde que Colombia está enfrentando el narcotráfico. Y eso se hace evidente con las estadísticas que nos ha compartido la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Por eso, siempre le dijimos a los colombianos que nuestra visión sería la de enfrentar ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, tener primero una especie de estancamiento, de parar ese crecimiento y empezar una senda de reducción que le devolviera a los colombianos la claridad en el fenómeno de enfrentar esta amenaza. Pero lo hicimos además con un concepto amplio que está plasmado en la política Ruta Futuro. Y quiero hoy agradecerle al señor consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, su aporte en la elaboración de esa política, junto con el equipo del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Defensa, porque el enfoque fue un enfoque multidimensional, nunca un enfoque de una sola visión. ¿Y eso qué implica? Que abordemos la erradicación, la sustitución, el desarrollo alternativo, los mecanismos de precisión para enfrentar el cultivo de uso ilícito. Que pudiéramos romper las cadenas de suministro y abastecimiento de precursores químicos y otra suerte de implementos para la producción de clorhidrato de cocaína. Que pudiéramos destruir laboratorios con eficacia, que pudiéramos aumentar las incautaciones, que pudiéramos extender toda la política de extinción de dominio, que fortaleciéramos la colaboración con otros países, que destruyéramos cadenas del lavado y algo también muy importante, que enfrentáramos también el microtráfico en el territorio colombiano y que sembráramos también políticas de salud pública para enfrentar la difícil situación de muchas familias cuando tienen alguno de sus hijos en el consumo de drogas. Esa visión integral ha mostrado resultados en estos 3 años y hoy lo valida el informe que presenta la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Lo que ha compartido hoy el doctor Pierre Lapac tiene 3 grandes mensajes. El primero, que sigue Colombia en estos casi 3 años de gobierno, una tendencia en la reducción del área de cultivos ilícitos en nuestro país. Ese es un mensaje muy importante, porque muestra el valioso esfuerzo institucional y la labor heroica, titánica
de los miembros de la fuerza pública, de los erradicadores y también de otros programas. Y allí quiero también destacar que hemos registrado no solamente reducciones, sino que las reducciones de los 2 últimos años son las reducciones más altas en prácticamente 6 o 7 años. Año tras año es una reducción sustancial, pero con un elemento adicional. El año 2020 fue un año atípico, porque fue el año en el que el mundo fue golpeado por la pandemia del COVID-19. Y la fuerza pública y los grupos de erradicación hicieron su trabajo con protocolos de bioseguridad y teniendo también que aumentar el despliegue de asistencia militar en todo el territorio para el transporte de mercados, pruebas, facilitar la logística humanitaria, sin descuidar este gran reto que tienen los cultivos ilícitos en nuestro país. De manera que en el año 2020, como lo muestra hoy la Oficina de Naciones Unidas, se consolida una reducción del área sembrada del 7%, que se suma a los esfuerzos del año anterior del 9% y a lo que empezó a marcar una tendencia a partir del mes de agosto del año 2018. Y es muy importante hoy hacerle un gran reconocimiento a ese extraordinario ministro de Defensa y extraordinario canciller que fue el doctor Carlos Holmes Trujillo García. Él trabajó intensamente en este propósito durante todo el año 2020. Hicimos reuniones en distintos lugares del territorio donde impartimos instrucciones y vemos que hoy se valida ese gran esfuerzo que también enaltece el trabajo arduo de soldados y policías en todo el territorio nacional, una fuerza pública abnegada y unos grupos de erradicación que, enfrentando toda suerte de riesgos, le cumplieron a nuestro país. De manera que recibimos muy bien este mensaje, doctor Pierre, donde se reconoce que en estos casi 3 años de gobierno llevamos una reducción cercana al 20% en los cultivos de uso ilícito, pero que también nos lleva a tener la claridad de que falta mucho más por hacer y que no dejaremos de ejercer ningún tipo de acción ni apelar a ningún tipo de instrumento contemplado en la Constitución y la ley para seguir enfrentando este flagelo. Segundo mensaje al cual quiero hacer referencia, lo decía el doctor Pierre Lapac. Los criminales del narcotráfico que siempre han buscado su profesionalización, ellos han ido adaptando también muchas de sus prácticas para tratar de aumentar la productividad. Eso quiere decir que aunque se reduzca el área de cultivo ilícito, han tratado de producir más cocaína y han tratado de ubicar sus centros de producción en resguardos, como lo dice usted también, y también han tratado de tener centros de producción en parques naturales, porque ellos buscan ubicar muchos de estos lugares de producción donde saben que le queda más limitada la acción, si se quiere, a las autoridades. Pero aún así, y mostrando ustedes ese aumento de la productividad, la fuerza pública también ha actuado con mucha contundencia ante esa especie de actitud mañosa narcotraficante, y lo ha hecho como ustedes también lo expresan hoy, y es el tercer mensaje. Las incautaciones crecieron en un 18% el año pasado y se registran las mayores incautaciones históricas de droga en Colombia. Entonces, por más de que hayan tratado de aumentar la productividad en un 8%, claramente al haber aumentado las incautaciones en un 18%, también se les golpeó esa estructura delictual
y menos drogas salieron hacia las calles de nuestro país y del mundo. Ese también es un mensaje supremamente contundente y que refleja el esfuerzo institucional de nuestro país, donde nosotros estamos además en campañas con otros países en el Caribe y donde hemos fortalecido también la interdicción aérea, por supuesto, con grandes resultados en la interdicción marítima. Y muy importante también resaltar otro mensaje, y es el mensaje donde los grupos armados ilegales son los que han estado detrás de estas acciones. Ustedes bien lo anotaban, la segunda narcotalia. Ustedes lo anotaban, el ELN, la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos. Y hoy nosotros también podemos decir con claridad que estos grupos han tenido severas afectaciones que se ven reflejadas en 3 elementos. Uno, la mayor destrucción histórica de laboratorios en Colombia alcanzada en el año 2020. 2, que los ataques a estas estructuras del delito están dando frutos. Primero, los caparros han dejado de existir. Esa estructura criminal fue derrotada por la fuerza pública de Colombia. Segundo, se han asestado los golpes más fuertes contra el Clan del Golfo y cada vez nos acercamos más al bandido de Otoniel. Se han hecho afectaciones también a los pelusos y lo hemos hecho también con los puntilleros, teniendo las más grandes bajas de sus cabecillas y desde luego también golpes letales a las estructuras de mando de la narcotalia, de las disidencias de FARC y también del ELN, como fue el caso de alias Uriel. Eso muestra también el trabajo de la fuerza pública. Y quiero destacar también otro elemento. La lucha contra este flagelo también incorpora los elementos de carácter social. Y esto trae consigo también la profundización de los planes de desarrollo con enfoque territorial, la aceleración de los programas de zonas futuras, como ha sido el caso del Bajo Cauca antioqueño, el sur del departamento de Córdoba, como ha sido el caso también del Pacífico nariñense, como ha ocurrido también en el Catatumbo, y donde tenemos además inversiones históricas desarrollándose y particularmente, como ustedes lo dicen, en el caso del Catatumbo, donde se ha logrado la mayor erradicación prácticamente en 8 años, también hemos visto proyectos emblemáticos de infraestructura que ya empiezan a consolidarse, como la vía Astilleros-Tibú-La Gabarra, por solo mencionar algún ejemplo, soportado también con programas de agricultura por contrato, programas como el PENIS, programas también donde a quienes estuvieron en armas, ahora los proyectos productivos colectivos e individuales también se les abre como una opción. Y eso lo destaco porque hoy tenemos la mayor inversión histórica en esos municipios PEDET. De hecho, el OCAT Paz también actúa de manera clara para atender el clamor de estas regiones. Y cierro expresando lo siguiente. La visión nuestra contempla la erradicación manual, contempla la erradicación voluntaria, contempla la sustitución, contempla el desarrollo alternativo y la aplicación, conforme a los protocolos de la Corte Constitucional, de los mecanismos de precisión para enfrentar también los cultivos ilícitos y las cadenas del narcotráfico. Muy pocas veces se le hace la pedagogía al mundo de cuál es el alcance de la producción del clorhidrato de cocaína. Claramente, para sembrar 1 hectárea de coca, se destruyen cerca de 2 hectáreas de selva tropical húmeda, y eso constituye un cruel ecocidio. Segundo, la producción con combustibles, la producción de químicos lleva
a que prácticamente para producir 1 kilogramo de clorhidrato de cocaína se viertan centenares de galones de químicos también en áreas protegidas de nuestro país. Y por supuesto, cuando se trata de hablar del consumo y de los efectos nocivos en la salud, prácticamente lo que termina consumiendo un adicto o un consumidor habitual de del clorhidrato de cocaína es un atentado en términos de salud pública por todos sus componentes, lo cual está más que clarificado por la medicina. Por eso, hacer un proceso global de pedagogía sobre los combustibles fósiles, sobre el cemento, sobre los químicos que termina consumiendo alguien que recibe 1 kilogramo de clorhidrato de cocaína, también es importante para generar una mayor conciencia mundial frente a este fenómeno. Y cierro también haciendo un gran recuerdo del doctor Carlos Holmes Trujillo cuando ejerció como canciller de la República, porque él, que también estuvo de representante de nuestro país en Austria y donde tiene la deliberación UNODC, siempre habló de la corresponsabilidad en materia de las luchas contra las drogas. Colombia hace un gran esfuerzo en incautaciones, en reducción del área sembrada, hace un gran esfuerzo en la lucha contra el lavado de activos. Son muchos los soldados y policías que exponen sus vidas diariamente, pero también es muy importante que en el mundo los países consumidores también hagan su labor y que en esa corresponsabilidad asuman también una mayor capacidad pedagógica y policiva para enfrentar este fenómeno. Y en la pedagogía, supremamente importante, que también retomen las campañas para generar conciencia sobre el no consumo de estos estupefacientes. Hemos visto que muchas de esas campañas han disminuido en los países consumidores y que los esfuerzos en los países consumidores para luchar contra este flagelo también han disminuido. Por supuesto, la pandemia podría y ha sido, de hecho, llamado como uno de los factores para que eso ocurra, pero hoy más que nunca necesitamos también que en esa corresponsabilidad los países que tienen el mayor consumo también hagan un esfuerzo proporcionalmente tan grande como el que ha hecho Colombia en estos 3 años, reduciendo en casi un 20% el área sembrada, registrando las mayores incautaciones de la historia, la mayor reducción de laboratorios y el mayor despliegue de capacidades para enfrentar este fenómeno. Yo le agradezco, doctor Pierre, que usted reconozca este esfuerzo tan grande, histórico en incautaciones y también el esfuerzo que se ha logrado después de años de crecimiento exponencial de los cultivos, lo que hemos logrado con tanto esfuerzo, que son 3 años continuos de reducción del área sembrada. Falta mucho por hacer, es cierto, pero marcamos la pauta de que le cumplimos a Colombia con lo que tanto le prometimos recorriendo nuestro país. Muchísimas gracias.